Días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros estudiantes internacionales del Instituto Bíblico de Victoria y buenas tardes a todos los estudiantes aquí en esta habitación. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Nos gozamos porque este es el día que el Señor ha hecho. No importa cuáles sean las circunstancias, no importa cómo nos sintamos, podemos gozarnos. Porque este día ha sido hecho por el Señor. Y porque Él lo ha hecho, Él tiene la respuesta para cada problema, para cada circunstancia, para todo lo que puede estar yendo mal. Él tiene la respuesta para corregirlo. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia de la oración. Es mi tema favorito para enseñar. Yo creo que la oración es lo más importante de lo que podemos aprender después de haber aprendido sobre nuestra salvación. Nuestro versículo para memorizar es Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Esta es una promesa hermosa que Dios nos está dando. Es incondicional, excepto por una cosa, y es que tenemos que permanecer en Jesús, y sus palabras tienen que estar permaneciendo en nosotros. Y entonces cualquier cosa que le pidamos va a ser hecha por nosotros. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Porque esta es la avenida a través de la cual Dios aprende cuáles son nuestras peticiones. Pero definamos qué es la oración. Es una comunicación personal entre usted y Dios. Quiere decir que es más que solo hablar, sino que es hablar y escuchar. Muchos cristianos no tienen mucho problema en orar y decirle a Dios todos sus problemas y sus necesidades y hablan y hablan. Pero no se trata, no es solo eso la oración, es mucho más. Escuchar para ver qué es lo que Él quiere que hagamos al respecto y escuchar a lo que Él tiene que decir es tan importante como hablarle y contarle el problema al Señor. Es más, por algo nos ha dado 2 orejas y una sola boca, y es que tenemos que oír el doble de lo que hablamos. Nosotros no podemos conocer el carácter de Dios a no ser que pasemos tiempo con Él. La única manera que podamos conocer el carácter de Dios, cómo es Él, es pasando tiempo con Él. El tiempo con Dios debe ser un tiempo íntimo. Tiene que ser un tiempo donde dejamos de lado todo lo otro y Dios y tú están ahí juntos, solo los dos, en una relación íntima, en comunión cercana. Y eso tiene que ser nuestro tiempo de oración. Dejamos de lado los problemas, dejamos de lado todo aquello que queremos hacer después de orar y nos quedamos solo con el Señor, dejando todo el resto de lado, y nos encomendamos y nos comprometemos a buscar esa intimidad con Dios. La oración es la actividad más importante de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque todo nace, se sostiene y se completa por medio de la oración. Nada ocurre a no ser que se le haya dado a luz en la oración. Nada haya plenitud, a no ser que haya sido completado en la oración. La clave para poder orar exitosamente es aprender a entregarse al Espíritu Santo. Eso es algo que tenemos que aprender y es una actividad que se la puede aprender. Es algo en lo cual crecemos mientras crecemos en madurez en el Señor. Entonces debe ser nuestra meta que cada día estemos más entregados al Espíritu Santo. Y vamos a aprender más al respecto cuando hablemos de los dones del Espíritu Santo. Y en esa materia vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo y quién es, y allí vamos a aprender de este factor. Pero Dios se deleita en responder las oraciones porque los ama. Recuerden que habíamos visto que la razón por la cual hemos sido creados es porque Dios quería comunión con nosotros.
Dios quería que la humanidad esté en íntima comunión con Él. Y por eso Dios desea responder nuestras oraciones porque nos ama. Él no nos condena, más bien perdona. Y Él no es el que trae malas noticias, Él es el que trae las buenas noticias. Y de eso se trata la oración. A través de esa avenida, Dios nos va a animar y levantar, no nos va a bajonear, no nos va a condenar, ni tampoco va a venir a traer malas noticias. La única razón que a veces nos menciona y comparte algo con nosotros que no es bueno es para que nosotros oremos para dar la vuelta a esa situación. Yo he oído de cristianos que han tenido una tragedia en sus vidas. Quizás murió un niño o un amigo o un pariente y dicen, ¿saben? Dios me dijo que esto iba a pasar. Dios me mostró esto antes de que ocurrió, para que yo estuviera preparado. No, aquí no han entendido. Dios sí les mostró, pero no era para que se preparen para la tragedia, no era para prepararlos para que puedan aguantar el dolor en esta tragedia tan terrible. Dios les mostró para que oren y usen su autoridad y hablen la palabra de Dios e impidan que eso ocurra. Yo he tenido eso muchas veces. Dios me ha mostrado cosas muchas veces. Parecería que iban a tener un final trágico. E inmediatamente empecé a orar y empecé a hablar la palabra de Dios y empiezo a cubrir esa situación con la sangre de Jesús y que los ángeles rodeen esa situación para que no se dé la tragedia y no se produce la tragedia. ¿Cómo podemos alcanzar una vida de oración exitosa? ¿Cómo alcanzamos el éxito? Pues hay varias cosas que usted puede hacer para tener esa bendición de vida de oración. Lo primero es que continuamente necesitamos leer y permanecer en la palabra de Dios para que esa palabra permanezca en ustedes. Recuerden lo que dice Juan 15:7, cuando dijo Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, una clave para la vida de oración exitosa es que la palabra de Dios permanezca en nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es estar leyendo consistentemente la Biblia. Necesitamos leerla a diario. A diario necesitamos un plan para leer la Biblia. Depende de ustedes cuánto tiempo quieran leer su Biblia a diario. A Dios no le importa tanto la cantidad, pero sí le importa la calidad. Entonces, si ustedes se comprometen con Dios y le dicen, Señor, voy a leer mi Biblia a diario y yo puedo leerla 5 minutos cada día y me comprometo con eso. Y usted se mantiene fiel y se compromete y cada día lee su Biblia esos 5 minutos. Eso les va a ayudar a tener oración exitosa. Puede que usted pueda leerla más o puede que usted solo pueda disponer de 1 minutito al día. Pero si usted se compromete con ese 1 minuto al día, aunque otras personas estén leyendo 1 hora al día, pero usted no tiene por dónde ponerle 1 hora, y usted es fiel con ese 1 minuto al día, usted va a poder tener éxito en su vida de oración como la persona que ora 5 horas al día, o lee la palabra 1 hora o 5 horas al día. Porque a Dios le importa mucho la calidad, más que la cantidad. A Él le importa que usted cumpla con los compromisos que ha asumido delante de Él. No importa cuánto tiempo usted esté comprometiendo. Para que las promesas de Dios se cumplan, tenemos que saber cuáles son esas promesas. Bueno, me parece bastante básico. Si usted no sabe cuáles son sus promesas, ¿cómo usted va a tener fe para creer que se van a cumplir en su vida? La única manera de conocer esas promesas es leyendo y estudiando la Biblia de continuo. Hay una persona que ha hecho un estudio de todas las promesas de la Biblia y las fue marcando, y él descubrió más de 7,000 promesas que estaban dentro de la palabra de Dios.
promesas que Dios nos ha dado que Él va a cumplir para nuestras vidas. Pero la única manera que eso puede ocurrir, que sepamos, es conocer esas promesas y las hablamos. Luego, para tener una vida exitosa necesitamos ser honestos con Dios. Hay personas que tratan de engañar a Dios. Esconden sus verdaderos sentimientos. ¿Saben qué? Dios lo sabe todo. Sería mejor ser honestos con Él. Si usted está enojado con Dios, dígaselo, Él ya sabe. Entonces hay algo, y digamos que ha pasado algo y usted está molesto y está enojado con Dios, dígale, Señor, estoy enojado contigo. No debería estar, pero estoy. Y al hablarlo y empezar a comunicarse, un tiempo de oración, de comunicación, entonces Él nos puede dar respuestas y sugerencias que nos ayuden a no estar enojados nosotros con Dios. Entonces no ayuda que tratemos de esconder nuestros sentimientos de Dios. No hay manera. Podemos esconderlos de nuestros amigos, de nuestro cónyuge, de nuestros parientes, pero no podemos esconderlos de Dios. Entonces mejor seamos honestos con Dios. Otra cosa que las personas hacen es que las personas hacen promesas que no piensan cumplir. Nunca debemos hacer eso. La Biblia dice que un voto es un voto. Quiere decir, cuando le decimos y le prometemos algo a Dios, tenemos que estar dispuestos a cumplirlos, o mejor, ni lo digamos. Por lo tanto, comprométase que usted no le va a hacer promesas a Dios que usted no puede cumplir, porque eso le haría a usted mucho daño. Y si usted evita hacer promesas que no va a cumplir, va a tener éxito en su vida cristiana. Dios quiere que usted ore de acuerdo a lo que hay en su corazón. No quiere que oren ustedes cosas que pueden sonar bien, palabras bonitas y que les gusten a otras personas. Y que las otras personas digan, ¡ay! Usted debe ser muy espiritual porque ora así. Y quizás usted ha oído a otra persona orando así y usted respeta mucho a esa persona por su espiritualidad y ora de cierta manera. Y usted trata de imitarlos y usted cree que así va a conseguir sus respuestas, pero no es esa la respuesta. Lo más importante en la oración es orar del corazón, orar de lo que está adentro, dónde estamos, y eso tenemos que orar y decirle a Dios. Eso necesitamos comunicarle, porque Él ya sabe todas las cosas que ocurren en nosotros. Pero Él quiere que nosotros las hablemos y luego Él puede resolverlo. La tercera cosa que necesitamos es acercarnos a Dios con humildad. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es la habilidad de Dios. Una definición de Dios es la habilidad de Dios para hacer lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. Dios da mayor gracia al humilde. Dios da gracia a aquellos que se ponen delante de Dios y son honestos con Dios y se abren a sí mismos para con Dios. Entonces Él nos puede dar la gracia para vencer cualquier cosa que estamos enfrentando. Y hay 4 claves para una oración poderosa. Lo primero es un corazón limpio. Saquen todo. Miren, saben que a nosotros solo se nos pide cuentas de aquellas cosas que el Espíritu Santo revela de nuestro corazón. Solo por eso tenemos que dar cuentas. Y cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarte que has desobedecido a Dios, porque eso es el pecado, es desobediencia. Y cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarte que has estado desobedeciendo a Dios, lo mejor que puedes hacer es inmediatamente arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Y si hay algo que necesitas hacer que el Espíritu Santo te está mostrando para hacer enmienda con alguien, vayan y háganlo. Humíllense, dejen de lado el orgullo y hagan lo que el Espíritu Santo les está diciendo que hagan. Esa es la manera de mantener limpio el corazón.
Y es a través de este corazón limpio que podemos tener oraciones exitosas. Otra clave para tener poder en la oración es orar la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar orando la respuesta a la vez que ya hemos explicado el problema. No hay problema, no está mal que nosotros le digamos a Dios, Señor, tengo este problema. Por ejemplo, ustedes no se sienten bien y tienen una enfermedad en el cuerpo. Y ustedes están con muchas dificultades por esa enfermedad. No está mal que vayan delante de Dios y le digan, Señor, tengo esta enfermedad en mi cuerpo y me duele, me lastima y me siento mal y tengo que venir delante de ti a hablarte al respecto. Está bien decir eso, pero si ahí te quedas y eso es lo único que le dices a Dios, ahí hierras. Porque lo que tienes que hacer es que después de haberle dicho cuál es el problema, entonces tienes que proclamar la promesa de la palabra que cubre ese problema. Por ejemplo, tengo esta enfermedad en mi cuerpo y tengo dolor, pero por tus llagas, Señor Jesús, he sido sanado y confieso que tú eres el sanador. Te agradezco, Padre, porque tú eres el sanador y tú me sanas. Yo no me guío por lo que siento, sino por lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que soy sana. Eso es lo que va a lograr éxito en su vida de oración. La primera clave es tener un corazón limpio. La segunda clave es orar la palabra de Dios. La tercera clave es orar en fe. Usted puede decir todas las palabras de la Biblia, pero si usted no las cree, no sirve de nada. Entonces, si usted tiene una enfermedad, está con dolor, y usted ora, por las llagas de Jesús he sido sanado, pero no cree en su corazón que va a ser sanado, pero usted lo dice porque a otra persona le fue bien diciendo eso, pero usted en realidad no cree que va a ocurrir, usted no va a poder recibir su oración. Es muy importante que no solo hablemos la palabra, sino que creamos lo que estamos hablando. Entonces vamos a tener éxito en la oración. Por último, la última clave es estar continuamente llenándonos del Espíritu Santo. Cuando hemos visto el tema del bautismo en el Espíritu Santo, hemos hablado de esto y cómo el Espíritu Santo, el bautizo en el Espíritu Santo, es un estilo de vida de estar constantemente llenándonos del Espíritu Santo. Y esto es necesario para poder tener una vida de oración poderosa. Y en esa clase compartimos sobre cómo podemos estar continuamente llenándonos del Espíritu Santo. Ahora, hay 4 realidades respecto a la oración que necesitamos explicar, ahora que estamos hablando de la importancia de la oración. La realidad número 1 es que hay un alto precio a pagar en disciplina personal, en oración y en obediencia. En 1 de Pedro 4, 1 y 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El alto precio que tenemos que pagar es cambiar nuestros deseos por los deseos de Dios. Usted pensaría que eso es fácil, pero es una de las cosas más difíciles para un cristiano y hay que aprender a hacerlo. Porque uno siente que si uno se rinde, renuncia a los deseos que uno tiene, nunca se van a cumplir. Pero si usted renuncia a esos deseos para hacer lo que Dios quiere que hagamos, nosotros creemos que nunca se nos van a cumplir nuestros deseos. Sin embargo, Dios entiende cuáles son los deseos que ha puesto en nuestro corazón y Él los va a cumplir, pero puede que no sea en el tiempo que nosotros queríamos que se cumplan. Y la mera avenida que va a conseguir que nuestros deseos se cumplan es renunciando a ellos
para cumplir con los deseos del Señor primero. Tenemos que entender eso, porque de otro modo nos va a costar mucho renunciar a nuestros deseos para tomar los deseos de Dios y puede que no lo hagamos. Pero Dios no nos pide nunca renunciar a algo si es que no es porque Él nos quiere dar algo mejor. Entonces, el alto precio que pagamos es renunciar a nuestros deseos personales. Dios bendice a todos sus hijos y suple sus necesidades aun cuando ellos no se han entregado completamente a Él. Dios hace eso porque es parte del pacto. Él va a cumplir aún los deseos y va a bendecir a todos sus hijos, va a suplir sus necesidades y deseos, aunque ellos estén actuando de manera egoísta respecto a sus deseos, porque es parte del pacto. Pero Dios escoge mostrar su poder ilimitado a favor de y a través de las personas que han decidido ser vasos completamente entregados a Dios. Si usted quiere una vida cristiana poderosa, si usted quiere una vida de oración poderosa, si usted quiere un ministerio poderoso, la única manera que va a alcanzar eso es si es que usted escoge y decide entregarse totalmente a Dios y usted está dispuesto a renunciar a las cosas que usted deseaba y más bien tomar los deseos de Dios. Entonces, Él puede bendecirlo a usted poderosamente y puede moverse a favor de usted y a través de usted para otros. La realidad número 2. Para ser eficaz, la oración debe basarse en la palabra de Dios. En Jeremías 1:12 dice, «Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra». En Isaías 55:11 dice, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello que la envié». Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Y donde quiera que hayamos enviado esa palabra, basada en la palabra de Dios, y a donde quiera que la enviemos, es como si Dios Él mismo personalmente le estuviera hablando. Y eso no va a regresar a nosotros sin traer aquello para lo cual la hemos enviado. Por eso es tan importante que nosotros hablemos la palabra de Dios. No nuestras palabras, no todas las partes negativas de lo que vemos, sino que hablemos la palabra de Dios. Por ejemplo, por sus llagas he sido sanado. El Señor es mi sanador, por lo tanto he sido sanado. Por lo tanto recibo mi sanidad y estos síntomas salen de mi cuerpo. Eso es enviar la palabra de Dios para traer la sanidad a nuestro cuerpo, para sanar nuestro cuerpo de esos síntomas que nos están causando problemas. Por lo tanto, la oración debe basarse en la palabra de Dios. Ahora, es necesario que ustedes entiendan que muchas personas creen que si es que no han memorizado al 100% la escritura o la promesa, no les va a surtir efecto. Sin embargo, es el corazón que haya entendido la palabra, aquella porción de la escritura, y al hablarla hay el efecto. Una amiga mía, por ejemplo, había estado estudiando un día, viendo el Salmo 91, los primeros versos, y en el verso 4 habla que con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y protección es su verdad. Entonces, al día siguiente, puesto que ella trota en las mañanitas, y estaba trotando por la calle y al dar la vuelta a una esquina salió un hombre de la casa y este hombre estaba desvariando en su mente y tenía una pistola y empezó a disparar la pistola. Mi amiga se dio la vuelta y lo único que podía pensar era el Salmo 91 porque es protección, pero lo único que podía decir era plumas, 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 plumas.
porque eso estaba en la Escritura, porque Él nos proteja con sus alas y con sus plumas nos cubre. Y eso fue lo que ella dijo. Y ahí halló la protección y ni una bala le llegó. Entonces es el que crean en el significado de la palabra, aunque es muy importante memorizar la Escritura. Pero hay veces en que no la sabemos de memoria, pero la hemos entendido y la usamos y tenemos la victoria. No tengan temor si es que están en una situación y dicen, ay, pero no sé de memoria todo el versículo. Hablen lo que saben por fe y va a traer el resultado que usted necesita. La realidad número 3 es que la oración debe ser el fundamento de todo lo que hacemos. Cualquier fracaso que tengamos es porque ha habido un fracaso en la oración. ¿Se acuerdan que les he dicho que todo nace a través de la oración? Damos a luz a las cosas en la oración. Cualquier fracaso es que hemos fallado en la oración, porque Dios quiere que nosotros seamos exitosos. Pero hay ciertas condiciones que tenemos que cumplir para que eso se produzca. Una de ellas es que la oración debe ser el fundamento de todo lo que hacemos. Nosotros no debíamos empezar ningún emprendimiento a no ser que ya lo hayamos resuelto en oración, habiendo hallado la dirección de Dios para esa actividad. La realidad número 4. La oración puede ser o defensiva u ofensiva. ¿Eso qué quiere decir? Defensiva quiere decir que uno se está protegiendo. Por ejemplo, si uno está jugando fútbol, que en Estados Unidos se llama soccer, pero ustedes lo llaman fútbol. Y si ustedes están en la defensa, en el fútbol, ustedes están defendiendo el arco para que el otro equipo no pueda meter un gol. Pero la ofensiva es aquellos que están yendo al arco de los otros, de los opuestos. Entonces la oración puede ser defensiva o puede ser ofensiva. Se la puede usar para apagar incendios que ha empezado Satanás. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando el enemigo les ha robado algo, es como que hubiera causado un incendio. Y ustedes pueden usar la oración para redimir aquello que ha sido robado de ustedes. A eso llamamos oración defensiva. Ustedes pueden orar para deshacerse de la enfermedad que ha llegado. Esa es oración defensiva. O usted puede orar y puede usar más bien para capturar al enemigo antes de que venga a causar el incendio. Usted puede atar al enemigo para que no venga a robar de ustedes y usted puede confesar salud divina para su cuerpo. Esa es oración ofensiva. Para mí es mejor orar de manera ofensiva, ir por delante, adelantarnos al enemigo y que nunca pueda producir lo que él quería producir en nosotros, antes de que siquiera empiece. Yo prefiero una oración ofensiva, pero toma tiempo para que nos desarrollemos para poder estar con una oración ofensiva y ya no estén entrando y no estemos constantemente combatiendo aquellos problemas que ya han surgido. Ambas oraciones son efectivas, necesarias e importantes. Ahora, ¿cuándo debemos orar? ¿Cuándo? Pues debemos estar en constante comunión con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice orad sin cesar. En Efesios 6:18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos todo el día orando de rodillas 24 horas al día? No, eso significa que nosotros tenemos que estar instantáneamente listos, continuamente en oración, nuestro corazón listo y sensible, no siempre encerrados. Claro, empezamos nuestro día con oración,
Pero a medida que estamos haciendo todas las actividades y responsabilidades, tenemos que estar orando en el corazón. Jesús es nuestro ejemplo. Dice que Él se apartaba temprano en la mañana o tarde en la noche para tener comunión con Dios. Él se apartaba a horas en las que otros no estaban en pie. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. A veces tenemos que sacrificar a nuestra carne para orar, de modo que las cosas se logren en oración. Y nosotros hacemos eso cuando el Espíritu Santo nos dirige a hacerlo. Si el Señor nos dirige que tenemos que mantenernos en pie toda la noche, tenemos que obedecer. Si nos dice que tenemos que levantar 1 hora antes para orar, tenemos que hacerlo. Si es que nos dice durante el día que dejemos 5 minutos nuestro escritorio en la oficina para ir a orar, debemos obedecerlo. Eso significa estar constantemente en oración. ¿Cuándo más debemos orar? Si usted tiene una sensación de desesperanza y de incapacidad, esa puede ser una señal de que usted necesita orar. La mayoría de las personas actúan antes de orar. Se olvidan que la desesperanza o la confusión o la incapacidad son señales de que deben orar. Es hora de orar y no de actuar cuando tenemos esta sensación. Si usted actúa antes de orar, lo más probable es que usted va a errar. Entonces, si algo ocurre en su vida y usted se siente como en desesperanza y se siente que no puede hacer y se siente incapaz de enfrentar la situación, lo primero que va a hacer el diablo es tratar de poner una idea en la mente de lo que usted debería hacer. Si usted actúa y hace lo que le ha puesto el diablo en la mente, usted va a actuar en la carne. Lo que tiene que hacer es ir delante de Dios, orar y decirle, Señor, ¿qué hago aquí? Y luego obedecer a lo que el Espíritu Santo les muestra. Y así van a tener oración exitosa. Sean sensibles a dónde son incapaces en sus situaciones. Y eso hace que rápidamente vayamos en pos de Dios orando. No crean que les toca resolverlo solitos. No tengan la actitud que ustedes pueden arreglar las cosas solos, a no ser que se trate de cosas grandes que tiene que ser Dios. No. Tenemos que ir a orar en lo grande y en lo chico y pedirle a Dios que nos muestre qué hacer. No quiere decir que uno tiene que estar 45 minutos delante de Dios. Puede ser algo rápido. Señor, ¿y ahora qué hago? Y el Señor les muestra y ustedes lo hacen. Entonces, no es un tiempo largo que uno tiene que estar en oración, sino que es poner a Dios, o sea, reconocer a Dios y consultarle en cada situación. Debemos estar orando en las buenas y en las malas. Es bien fácil clamar a Dios cuando las cosas están yendo mal y Dios no se molesta. Él quiere ayudarnos cuando las cosas están yendo mal, pero también quiere que vengamos delante de Él y lo alabemos. ¿Por quién es Él cuando no hay problemas? En los tiempos buenos, quiere seguir oyendo de nosotros, quiere que estemos con Él. Ahora, aparte de orar por nuestras necesidades y solo por nosotros, porque es bien fácil estar solamente pensando y centrado en que yo, mi vida, mis necesidades, mis problemas, mis deseos. Pero la oración no es solo de yo y mis deseos, sino que también tenemos que pasar tiempo orando por otros, orando por la iglesia, orar por los pastores, por el presidente de la nación, por los líderes de la ciudad, los líderes del estado. Tenemos que orar también por nuestros parientes, orar por nuestros amigos. Tenemos que orar por otro país. Orar por las condiciones que se están dando en otros países. Entonces tenemos que pasar tanto tiempo orando por otros como oramos por nosotros mismos.
Ahora, ¿por qué algunas oraciones reciben respuestas y otras no? Toda mi vida cristiana, yo he recibido esta pregunta cada vez que enseño sobre la oración. ¿Por qué ciertas oraciones quedan sin contestar cuando la Biblia promete que toda oración va a ser respondida? ¿Pero qué pasa? Pues hay ciertas claves que nos van a dar un poco de entendimiento qué es lo que está pasando. Ahora, yo les voy a decir que yo no creo que tengo todas las respuestas de por qué ciertas oraciones quedan sin responder, pero les doy algunas razones. Muchos cristianos hoy no aceptan el hecho de que Dios es todopoderoso y puede cambiar cualquier situación no importando cuán complicada o imposible se vea. Muchos cristianos hoy en día no creen la palabra de Dios. Entonces, cuando oran, aunque están orando, Señor, sáname, o Señor, por favor, suple esta necesidad, en realidad no creen que Él puede hacerlo. Por lo tanto, esa persona no recibe respuesta a su oración. Otra razón es que muchos cristianos no saben cómo acercarse a Dios. No saben cómo acercarse al trono de Dios osadamente, esperando recibir respuesta a sus oraciones. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? ¿Papás? ¿Mamás? Más o menos la mitad. Ahora, si su hijo o su hija viene delante de usted y le pide algo, vienen ellos a usted y se ponen de rodillas y empiezan a llorar. Mamita o papito, por favor, por favor, por favorcito. Yo no creo que su hijo o su hija hagan eso. Nuestros hijos venían y decían, mami, quiero tal y tal cosa, ¿me la puedes dar, por favor? Y era una petición osada, y ellos esperaban que yo le diga sí. Y yo creo que ustedes son así con sus hijos también. Ustedes les quieren dar todo lo que ustedes pueden, pues tenemos un Padre Celestial que lo tiene todo. Y nos lo quiere dar todo. Entonces necesitamos acercarnos con osadía, esperando que Él responda a nuestras oraciones cuando nosotros oramos la palabra de Dios, cuando tenemos una promesa de que Él nos quiere dar eso. Y cuando hablamos esa promesa, tenemos que acercarnos con osadía delante del trono de la gracia y esperar esa respuesta. Otra razón por la cual las personas no reciben respuesta es que muchos cristianos no perseveran en oración. La perseverancia es la que consigue los resultados. Ahora, quiero compartir algo al respecto, algo sobre la perseverancia. Porque si todavía no han recibido una materia, un estudio sobre la fe, la van a recibir aquí en el Instituto Bíblico de Victoria. Y ahí van a aprender que nosotros vamos a pedir algo una vez y vamos a creer que está hecho y no vamos a rogar a Dios para que lo haga. Pero de eso no estoy hablando. La persistencia en oración es mostrar lo que necesitamos una vez, lo pedimos una vez, pero tenemos persistencia para cubrir hasta que se manifieste, para que el diablo no nos robe la respuesta que Dios nos ha mandado. Y mientras oramos y persistimos y le agradecemos a Dios que ha suplido esa necesidad, entonces el Espíritu Santo nos muestra para que cubramos esta otra área. Digamos que necesitamos finanzas, hemos venido delante de Dios, cuál es nuestra necesidad, hemos pedido, por fe hemos recibido y le estamos agradeciendo. Y cuando estamos agradeciendo y persistiendo, de repente el Espíritu Santo pone un sentir en nosotros para que oremos, para que este terreno que tenemos se pueda vender.
Quizás no habíamos pensado en ese terreno para suplir una necesidad financiera, puede que no hayamos creído que por ahí resolvíamos, pero el Espíritu Santo nos trae esta idea. Y luego oramos. Señor, yo te agradezco que se vende ese terreno en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo que nos dirige en esta persistencia, en esta perseverancia, y hablamos lo que el Espíritu Santo nos dice que hablemos. Y si hacemos esto continuamente, alcanzamos la respuesta de nuestra oración, sea cual fuere. Si ustedes se hallan sobrecogidos con sensaciones de depresión por las circunstancias, no se dejen llenar con ansiedad ni preocupación, ni que los venza el problema. Permitan que el problema los empuje a la oración y no los empuje a la depresión, y luego perseveren delante de Dios hasta recibir su respuesta. Otra razón por la cual no recibimos respuesta a la oración es cuando las personas están casadas y no se están llevando bien con su cónyuge, puede haber impedimento. En 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si usted está en contienda con su cónyuge, mira, mejor lo sacan fuera de la casa. Yo me deshago de toda contienda. Es más importante conseguir la respuesta a mis oraciones que ganar una discusión con mi marido. Para mí es más importante ceder y que se respondan mis oraciones que plantarme y pelear con mi marido y decirle yo tengo la razón. No vale la pena. Piensen en esto. Otra cosa que puede impedir las oraciones son pequeños pecados que se van metiendo de a poquito en la vida. En el Cantar de los Cantares 2:15 dice que las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Dios no quiere que ustedes estén involucrados ni en broma nada que sea contrario a la Biblia. ¿Cuáles son ejemplos de cosas del diablo en las cuales no nos metemos para nada, ni en broma? Adivinación de la suerte. Eso puede ser totalmente dañino e impedir y destrozar su vida cristiana. Involucrarse en adivinación de la suerte es muy dañino. O hipnosis, astrología o los horóscopos, las sesiones espirituales o espiritistas o comunicarse con espíritus guías. Todas estas cosas los pueden llevar a la ruina en la vida cristiana y de hecho deshacen la vida de oración. Lo mejor que pueden hacer es mantenerse muy lejos de cualquier cosa que se opone a la palabra de Dios. Por ejemplo, el chisme, porque saben que el chisme es tan pecado como el asesinato, y eso puede traer impedimentos a su vida de oración. Son las pequeñas zorras las que deshacen la viña o la echan a perder. Hablamos de cosas como el alcoholismo, beber en exceso, peleas, asesinatos, y esas cosas son horribles. Pero cosas como el chisme están en el mismo nivel que cualquier otro pecado, porque el pecado es pecado. No hay grandes pecados ni pequeños pecados, son pecados ante los ojos de Dios. Entonces, cualquier cosa que el Espíritu Santo nos está mostrando que tenemos que quitar de nuestras vidas para que nuestra vida de oración sea poderosa, tenemos que ser obedientes a ello. Otra cosa que puede causar que nuestra vida de oración quede sin respuesta es la condición del corazón, porque es vitalmente importante para poder recibir respuesta, ver el corazón. 1 Juan 3, del 20 al 21 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.
La confianza produce fe, y sin fe no puede esperar que sus oraciones sean contestadas. Si algo no está bien en su vida, usted no va a tener confianza en Dios para que Él responda a sus oraciones. ¿Cómo sabemos si es que algo está bien o mal en nuestras vidas? Andamos todo el día preguntando, Señor, ¿estoy bien? ¿He hecho mal? Cuidado que esto esté mal, ¿y ahora qué hago? ¿Y por ahí mis oraciones no reciben respuesta? No, sino que va a estar escuchando a la voz del Espíritu Santo dentro de usted. Él le va a dejar saber si hay algo que está mal en su vida que tiene que limpiar. ¿Qué hacemos con esas cosas? Las confesamos. Cualquier área en nuestra vida que esté en contra de la palabra de Dios, tenemos que confesarla. Vamos a parar aquí y yo quiero que ustedes piensen un minuto. Y si el Espíritu Santo les ha estado diciendo que cambien algo en sus vidas, que está en contra de la palabra de Dios, lo vamos a hacer ahora mismo. Padre, levantamos delante de ti estas áreas en nuestras vidas que se oponen a tu palabra. Señor, decidimos en este día, ahora mismo, deshacernos de ellas, botarlas de nuestras vidas para que nuestras oraciones constantemente reciban respuesta y podamos tener victoria en nuestra vida de oración y éxito en nuestro caminar cristiano. En este momento yo quiero que ustedes pronuncien aquella desobediencia. Óiganla ustedes y Dios, háblenla suavito, aquello que el Espíritu Santo ha estado tratando con ustedes de este tema. Y confiesen que se deshacen de ello ahora. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora, si usted lo ha hecho, y usted lo ha hecho de corazón, y verdaderamente quieren cambiar, entonces este va a ser un gran paso hacia adelante para que sus oraciones reciban respuesta. Y ahora concluyamos aquí. Al ser cristianos, podemos tener una íntima relación con Dios. Sepan que Dios está muy interesado en ustedes. Usted es muy importante para Dios. Le interesa todos los aspectos de su vida. No importa cuál sea la situación que usted enfrenta, Dios tiene la respuesta. Cuando usted realmente crea que Dios vive y que puede resolver sus problemas, aun los que parecen imposibles, usted tendrá mucha motivación para orar más. Dios recompensa a los que persisten en buscar la intimidad con Él. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios quiere que usted sea un vaso a través del cual su gracia y su poder puedan ser demostrados al mundo. Él quiere revelarse a usted y quiere revelarse a través de usted en formas sobrenaturales. Eso solo puede darse mediante la comunión con Dios en oración. La oración es una parte vitalmente importante en nuestras vidas. La comunicación a través de esta venida que tenemos con Dios y la comunicación que Él tiene con nosotros por esta venida es la diferencia entre la vida y la muerte para nuestra vida espiritual y aún puede ser para nuestra vida física. Por eso los animo a todos ustedes que se comprometan para tener una vida más fuerte de oración, más fuerte que jamás antes. Comprométanse a pasar tiempo con Dios cada día. Comprométanse a no solo hablar con Él, sino a escuchar a Dios. Comprométanse a estar abiertos al Espíritu Santo cuando Él les esté hablando a ustedes todo el día. Esta es una venida de oración. Comprométanse a pasar tiempo orando por otras personas, así como pasan tiempo orando por ustedes, que van a ser un vaso a través del cual Dios puede obrar para ayudar a otros. Comprométanse hoy y la vida de ustedes va a cambiar totalmente
y van a tener más éxito en oración de lo que se pueden imaginar. En el nombre de Jesús.